La Biblia en un año. Día 186. Segundo libro de Crónicas. Reinado de Joram. Josafat descansó con sus padres y fue enterrado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Joram. Los hermanos de este eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azariahu, Miguel y Cefatías, todos ellos hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había distribuido gran cantidad de plata, oro y objetos preciosos, junto con algunas ciudades fortificadas de Judá. Pero la realeza se la había concedido al primogénito. Joram, por tanto, subió al trono de su padre, pero en cuanto se sintió consolidado mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió la conducta de los reyes de Israel, obrando como la casa de Ahab, porque su esposa fue una hija de Ahab, y obró mal a los ojos del Señor. Pero no quiso el Señor destruir la dinastía de David a causa de la alianza que había establecido con David y de la promesa de concederles a él y a sus hijos una lámpara encendida para siempre. Rebelión de los edomitas. Durante su reinado se rebeló Edom contra el dominio de Judá y se proclamaron un rey. Entonces Joram pasó la frontera con sus jefes y sus carros, se lanzó de noche y atacó a los edomitas que les habían cercado, tanto a él como a los jefes de los carros. Pero Edom se independizó del dominio de Judá hasta el día de hoy. En aquellos días también se independizó Libná. Esto sucedió por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Infidelidad y castigo de Joram. Además, Joram construyó lugares altos en las montañas de Judá, indujo a la idolatría a los habitantes de Jerusalén y llegó a descaminar a Judá. Entonces le llegó una carta del profeta Elías con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de David, tu padre, porque no has seguido la conducta de tu padre Josafat, ni la de Asa, rey de Judá, sino la de los reyes de Israel, y has inducido a la idolatría a Judá y a los habitantes de Jerusalén, como hizo la casa de Ahab, e incluso has matado a todos tus hermanos, a la casa de tu padre, que eran mejores que tú. Mira, el Señor hará caer una enorme plaga sobre tu pueblo y sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre tus bienes. Tú mismo padecerás graves dolencias y una enfermedad en el vientre tal, que por ella se te irán saliendo las entrañas día tras día. El Señor hizo resurgir contra Joram la hostilidad de los filisteos y de los árabes que habitan al lado de los cusitas. Subieron contra Judá, lo invadieron y se apoderaron de todos los bienes que había en el palacio del rey, de sus hijos y de sus mujeres. No le quedó más que Joacás, el más pequeño. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad incurable en el vientre. Día tras día se iba agravando, y al cabo de 2 años, hasta los intestinos se le salían por causa de la enfermedad, y así murió en medio de grandes dolores. Su pueblo no hizo la hoguera aromática en su honor como lo habían hecho con su padre. Tenía 32 años cuando empezó a reinar, y reinó 8 años en Jerusalén. Se fue sin que nadie hiciera duelo. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Reinado de Ocosías. Los habitantes de Jerusalén proclamaron rey, en lugar de Joram, a Ocosías, su hijo menor, porque todos los demás habían sido asesinados por una banda de árabes que había penetrado en el campamento. Así llegó a ser rey Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 solo año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía y era hija de Omri, rey de Israel. También él siguió el comportamiento de la casa de Ahab, porque su madre le aconsejaba obrar con impiedad. Obró mal a los ojos del Señor, como los de la casa de Ahab, porque, a la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para su perdición. Por eso, siguiendo sus consejos, marchó con Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, a luchar contra Hazael, rey de Siria, en Ramot Galaad. Los sirios hirieron a Joram, y tuvo que volver a Jizreel para curarse de las heridas recibidas en Ramot mientras luchaba contra Hazael, rey de Siria. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Jizreel a visitar a Joram, hijo de Ahab,
que estaba enfermo. Fue cosa de Dios que Ocosías encontrara su ruina al ir a visitar a Joram. Apenas llegó, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para destruir la casa de Ahab. Mientras Jehú hacía justicia contra la casa de Ahab, encontró a los jefes de Judá y a los sobrinos de Ocosías que estaban a su servicio, y los mató. Luego mandó buscar a Ocosías y lo capturaron en Samaria, donde se había escondido. Lo llevaron ante Jehú, que ordenó matarlo, pero le concedieron ser sepultado porque decían: es hijo de Josafat, que ha buscado al Señor con todo su corazón. De la casa de Ocosías no quedó ninguno capaz de reinar. Reinado de Atalía. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que había muerto su hijo, determinó exterminar toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Jehoseba, hija del rey, recogió a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió junto con su nodriza en una habitación con camas. De esta forma Jehoseba, hija del rey Joram, esposa del sacerdote Jehoyadá y hermana de Ocosías, sustrajo a Joás de la vista de Atalía y evitó que lo asesinaran. Se quedó con ellos en el templo de Dios durante 6 años. Mientras tanto, Atalía reinaba en el país. Job. La desgracia presente. Pero ahora se ríen de mí, los que son más jóvenes que yo. Ni a sus padres habría yo encomendado cuidar los perros de mi rebaño, la fuerza de sus manos. ¿De qué me habría servido si había desaparecido su vigor? Consumidos de penuria y hambre iban royendo en la estepa, de noche, en tierra desierta y desolada. Recogían hierbas entre matorrales, raíces de retama era su comida. Eran excluidos de la gente, se les gritaba como a ladrones. Vivían en barrancos escarpados, en cuevas del suelo y de las rocas. Rebuznaban entre matorrales, se aglomeraban bajo los espinos. Gente desgraciada y sin nombre, expulsados a golpes de su tierra. Y ahora he venido a ser el tema de sus coplillas y el objeto de sus sátiras, me rechazan, se alejan de mí. No les importa escupirme a la cara. Dios ha soltado mi cuerda, me ha humillado, mientras ellos me acosan sin freno. A mi derecha se levanta la chusma, me sujetan los pies, preparan sus caminos perniciosos contra mí. Han destruido mi sendero, buscan mi ruina y nadie se opone a ellos. Irrumpen como por portillo abierto y entre escombros se abalanzan. El terror se ha vuelto contra mí, mi dignidad se evapora como el viento, como nube se disipa mi salud. Ahora mi alma se deshace en mi interior, se apoderan de mí los días de aflicción. De noche el dolor taladra mis huesos, no descansa lo que va royéndome. Con gran violencia él me sujeta las vestiduras, me oprime como el cuello de la túnica. Me ha arrojado al fango y me he convertido en polvo y ceniza. Clamo a ti y no me respondes, permanezco ante ti y no me miras. Te has vuelto cruel conmigo, me persigues con la fuerza de tus manos. Me levantas a lomos del viento, me haces estremecer en la tormenta. Ya sé que me conduces a la muerte, donde todo viviente tiene reservado su lugar. Nadie extiende su mano a la ruina, ni ve en el infortunio su salud. ¿No he llorado con el que lleva una vida dura, no se ha entristecido mi alma con el pobre? Esperaba felicidad y me sobrevinieron males, anhelaba la luz y me llegó la oscuridad. Mis entrañas se estremecen sin descanso, me han llegado los días de aflicción. Entristecido, camino sin calor, en la asamblea me levanto pidiendo ayuda. He llegado a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se me ha vuelto negra, mis huesos arden por la fiebre. Mi cítara está de luto, mi flauta, con la voz de los que lloran. Hechos de los Apóstoles. Hermanos, hijos de Abraham y los que entre ustedes son temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes lo ignoraron, al condenarle. Cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Y sin haber encontrado causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro.
Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Se apareció muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres la ha cumplido Dios en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús, como estaba escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que lo resucitó de entre los muertos para jamás volver a la corrupción, lo dijo así: les daré las santas y firmes promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro lugar: no dejarás a tu santo experimentar la corrupción. Porque David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió, fue sepultado con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sepan, pues, hermanos, que por éste se les anuncia el perdón de los pecados, y que de todo lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, queda justificado todo el que cree en él. Por tanto, cuiden que no suceda lo dicho en los profetas. Miren, los despreciadores, asómbrense y ocúltense, porque voy a realizar una obra en sus días, una obra que no creerían si alguien se las contara. Al salir les rogaban que el sábado siguiente les hablaran de eso mismo. Terminada la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, que los exhortaban y persuadían a permanecer en la gracia de Dios. San Pablo y San Bernabé se dirigen a los gentiles. El sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor. Cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de envidia y contradecían con injurias las afirmaciones de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: Era necesario anunciarles en primer lugar a ustedes la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y se juzgan indignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se propagaba por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos se sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se dirigieron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.